Muy buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, recordá suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar los mensajes que quieras, poner me gusta, usar el hashtag, bueno, todo eso que te digo siempre, hacelo porque sirve mucho para que cada vez más gente nos acompañe en este programa. Saludamos a todos los que nos miran por Facebook, recuerden compartir en su perfil, elegir alguna de las reacciones, poner sus comentarios. Si nos estás mirando por Twitch o si nos estás mirando por X, también muchas gracias por estar ahí, por sus mensajes. O los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. En la noche de hoy vamos a estar haciendo una entrevista a fondo con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y luego disfrutaremos, como siempre, un café con nuestro querido amigo, colega, maestro Víctor Hugo Poppi Avelando. Soy Leandro Grillo, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ya tenemos el gusto de recibir en el estudio al señor presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Cómo anda, Fernando? Muy bien, un placer. Me gusta decirle presidente, Fernando. Jamás de ser presidente, me gusta decirle. No podría decirte Fernando nomás. Claro. Nos conocemos hace mucho tiempo. Fernando, bueno, vamos a charlar un rato. Tenemos cosas para charlar, pero empecemos por la cuestión vinculada con la rendición de cuentas, con la iniciativa que toma ahora el gobierno, el Poder Ejecutivo, de enviar una rendición de cuentas que definitivamente no es gasto cero. Eso estuvo entre lo que se rumoreó en un momento como una posibilidad. Tampoco es solo reasignaciones, o sea, asume un incremento neto de recursos porque se vuelcan nuevos recursos que no están más allá de los previstos en la ley presupuestal, con estos 31 millones de dólares que se pretenden dedicar específicamente a la unificación de las transferencias y el aumento, de hecho, las transferencias de los niños entre 0 y 3 años, en un progreso, en un proceso progresivo que va a ir incorporando año a año nuevas cohortes, buscando abatir la vulnerabilidad, más no solo la pobreza, sino la vulnerabilidad en la primera infancia o en la infancia. Bueno, ni bien presentó el gobierno esto el 30 de junio, bueno, pasaron unos días, se comenzó el trámite formal, digamos, en la Cámara de Diputados, se presentó el equipo económico el miércoles de la semana pasada, dio toda la explicación en relación con la exposición de motivos, con el articulado, más de 300 artículos, y al otro día ya la coalición, o una parte importante de la coalición, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, anunciaron en conferencia de prensa que no iban a votar, ni siquiera en general, el proyecto de rendición, y pese a que todos sabemos que necesita una aprobación en general para poder ser tratado artículo por artículo, si no queda como por el camino. No sé si alguna vez ha sucedido eso, yo no lo recuerdo, pero sería como quedaría por el camino. No está claro que hoy, el día viernes, hablábamos con la senadora Lilian Quechichá, nos decía, todavía no están los votos, porque hay mucha gente que da por seguro que Cabildo Abierto podría acompañar con sus 2 votos, pero eso no tienen una seguridad. Por lo menos la senadora dijo, yo todavía no está seguro, se lo llevaron preso, está trabajándose, pero el riesgo existe. ¿Cómo ves este panorama? Perdóname este prólogo, pero fue para situar un poco la discusión. Bueno, en términos de acción política, triste, ¿no? Porque el Partido Colorado y el Partido Nacional hicieron una conferencia entre risueña y festejante para poner un palo en la rueda de las conquistas de las personas, de la gente. Entonces, digamos, una selfie entre Ojeda y Bordaberry es ridículo cuando se está hablando de pobreza infantil o de partidas a las personas que menos recursos tienen vinculadas a la pobreza infantil. Y muchos se preocupan en qué van a gastar los pobres como si ellos no tomaran vino caro, ¿no? Como si ellos no tuvieran celulares carísimos. Entonces sí ponen mucha atención a la pobreza de las personas para ver si gastan bien o mal el dinero, cuando está bastante constatado de que cuando la gente tiene dinero compra alimentos, compra ropa para los niños, genera una mejor condición de vida, pero no se preocuparon un comino
cuando Conexión Ganadera, cuando República Ganadera costó cientos de personas con cientos de millones de dólares y eran saludados como personas de bien en el Uruguay. Esas personas de bien acostaron a medio pueblo. Estas personas, su única ¿Te acordás que condición... el periodo pasado con la LUC, de hecho, sacaron la trazabilidad de cientos de miles de dólares que se habían Bueno, incluido en la inclusión claro, financiera y estaban re molestos con que claro, que querían poder pagar al contado. $150.000, no 50 pesos. Claro. Se bajó a una cifra razonable. Si querés comprar un auto, podés comprarlo como quieras. Entonces, digamos, en la medida de que estos tipos tienen ese estigma sobre los pobres, esas circunstancias de creer que los pobres no tienen que tener lo que les pertenece, que es acceder a una vivienda, que es acceder a un trabajo, que es acceder a los fondos para poder alimentarse, y que estos son políticas públicas que el gobierno tiene que asumir paulatinamente para llegar a la totalidad de los niños y niñas y para abatir definitivamente la pobreza infantil, pero que un día que hay que empezarlo, y se empieza con 31 millones de dólares, y plata que ya venía del presupuesto nacional para atender a los niños nacidos en 2025, 2026, 2027, de los 5 deciles con menores ingresos. Ahí entran los trabajadores de la tropa sin duda, entran un conjunto de trabajadores que ganan un salario mínimo y son jefes de hogar o un poco más de un salario mínimo, entran quienes no tienen trabajo, obviamente, en los deciles más bajos, y hay aumentos de entre 100% y 80%. El promedio es 84%, es decir, genera una mejora de la calidad de vida en los hogares donde hay niñas y niños muy importante. Tanto que se entiende que la pobreza entre 0 y 3 años va a bajar 25% a lo largo del periodo de gobierno. Eso es brutal no votarlo. Es brutal explicitar que no se vota porque no saben en qué van a gastar los pobres. Porque también el Estado coloca recursos para otros sectores de la sociedad, no con estas dificultades, para quienes hacen lobby, para quienes por distintos motivos, el empleo, el ingreso tecnológico, se exoneran tributos y a nadie se les pide que se controle si toman vino o no. Y son varios puntos del PIB. Entonces, este es el estigma hacia la pobreza. Esto es lo que creen de los pobres, que no tienen condiciones para administrarse bien. Entonces, es mucho más que una posición liberal, es una posición retrógrada, conservadora, muy conservadora. Yo estoy más en la lógica humanista que he defendido a lo largo de toda mi vida. Hay que darle a los pobres lo que les pertenece. Y cuando uno no se lo está dando, está fallando como nación. Y en la medida que esto va en esa dirección, no solo hay que apoyarlo, sino hay que defenderlo en la calle con gente. Pero igual, Fernando, para poder discutir ese artículo, esa transferencia, e incluso introducir matices o ver ajustes que eventualmente uno podría negociar, o la bancada del Frente Amplio podría decir, bueno, a ver qué cambios. Para eso por lo menos necesitas una aprobación en general, si no estás en ninguna discusión. Esto es lo absurdo, que dice, bueno, después vamos a aportar en lo particular. Pero sabiendo, porque parte de a veces que como la gente no sabe esto, que si no se aprueba en general no se puede discutir en particular, pasa por abajo el radar. Y lo que están haciendo es mentirle a la gente. Si no discuten lo general, no van a poder discutir lo particular y van a privar a estos niños y niñas de esta partida. Le están sacando un plato de comida. Se indignan cuando digo esto, pero esta es la realidad. Si vos tenés hoy una asignación por niño de 4.600, vas a pasar a tener una de 10, te cambia la vida. ¿Soluciona todos los problemas de tu vida? No, pero te cambia la vida. Te la cambia drásticamente. Te saca de la pobreza. Te da un empujón. Esto es lo que están votando. Cuando están votando no votar en general, están votando no llenar las 300 vacantes de policía que después te reclaman públicamente que hay que llenar. O las tecnologías vinculadas a la seguridad pública que son cada vez más sofisticadas. Esto es lo que están votando en contra. Están votando en contra de una partida para atender las personas en situación de calle y luego te reclaman públicamente que hay que atender a las personas en situación de calle. Y naturalmente que hay hombres y mujeres del Partido Colorado, 10 millones de dólares para la educación, en la dirección de colocarlo como prioridad. Ya hay hombres y mujeres de la coalición que dicen, esta manera que hacemos las cosas es un disparate. Y sobre todo la gente debe estar analizando en su casa esto que le estamos haciendo a los uruguayos, no al Frente Amplio, no al gobierno del Frente Amplio. Pero además cuando dicen por qué, bueno, el Frente Amplio le da mal a las encuestas y porque nos da mal a las encuestas van a votar en contra partidas para la infancia, para la seguridad,
para la educación, para las personas en situación de calle. Entonces, en verdad que se colocaron en un lugar de la política muy pobre. No es ya no la alta política. Es una medición muy pobre de lo que es hacer oposición en el Uruguay. Porque finalmente, encuestas bajas y problemas, todos han tenido. Arana en el primer gobierno tuvo 20% de aprobación en el primer año de gobierno, cuando había colocado la medida del estacionamiento tarifado. Y terminó su gestión con 65%. ¿Qué es lo que les dice la calle a estos locos? Dice, ustedes están dirigiendo mal esto porque dan por ganada una elección que está muy pareja. Porque nadie lee las encuestas sin tener gente que conozca del tema al lado, sin analizarlas en profundidad, sin saber en la sociedad dónde están los valores y los principios, dónde están los ejes vertebradores de una política, y saben que el Frente Amplio capilarmente es un partido muy importante. Sabe la calle Power, el resto anda en Narnia. Pero yo parto de la base que en algún momento van a reflexionar y van a decir, bueno, los votos hay que ponerlos para la discusión en general y después discutamos en particular algunas cuestiones de diseño, incluso la de estigmatizar a los pobres, porque es terrible que se estigmatice así, ¿no? Pero incluso discutir cuáles son las contraprestaciones, porque en verdad el proyecto dice que hay contraprestaciones. ¿Sobre cuál? Sobre la que se colocaba hoy. Hoy no es que te quitan todas las prestaciones si el niño no va a la escuela o no se atiende en salud. Te quitan la asignación, que es un 20% del total de los ingresos que hay para un niño. Bueno, esto vuelve a colocarse ahí porque nosotros queremos que sea un impulso para ir a la escuela, para que se atienda en salud, aunque nunca ha existido ningún estudio, más bien todo lo contrario, de que indique que este sea el factor principal de que un niño vuelva a la escuela o al liceo. En general, el factor principal es el maestro comunitario, es la política pública, es el Estado en territorio, que nada tiene que ver con una política de sacarle la comida a un niño si el padre o la madre no lo manda a la escuela o si tiene que cuidar a un hermanito menor, que son lo que uno encuentra en la escuela pública. Cualquiera que haya trabajado en primaria esto lo sabe bien, sobre todo las maestras o directoras de contexto. Entonces, digamos, cuando se coloca esta cuestión sobre las niñas y niñas, a mí me parece triste, no me parece otra cosa, porque finalmente priorizan lo electoral, dicen, bueno, estos que están mal ahora en términos de apoyo, es el momento de darles el golpe. Y lejos de ser un golpe, es un estímulo para luchar por lo que la izquierda lucha, porque la gente le vaya mejor, porque los cambios sean más de carácter permanente, porque efectivamente nuestras niñas y niños no estén por debajo de la línea de la pobreza. Y contra esto no han encontrado respuesta. Han ensayado críticas, bueno, hoy están todos peleados, porque Delgado les dijo que esa forma de comunicar fue horrible, le contestaron de todo tipo, pero fue horrible. La cuestión es que tiene razón Delgado, que fue la peor forma de comunicar una decisión, porque en primer lugar, nadie puede leer ese proyecto en 2 días y tener una unanimidad en que se debe votar en general en contra. Razonablemente nadie lo puede hacer. Entonces, parto de la base que tenían 45 días para negociar y que a partir de esa discusión se podría haber llegado a esta decisión o no. Sin embargo, decidieron tomar la decisión para cortar todo tipo de negociación. Y claro, las delegaciones están yendo a pedir que se aprueben y bueno, nuestros diputados tienen que decir, esta gente dijo que no va a votar. Y los diputados del interior del Partido Nacional, ¿cómo le explican a la familia de los niños que iban a mejorar su partida que no la van a tener? ¿Cómo le explican a las personas en situación de calle? ¿Cómo le explican a la policía? Dicen ser defensores de la policía, pero le votan en contra y llenado 300 vacantes. Porque esto es lo que es realmente votar en contra del presupuesto general. Nosotros aspiramos a alcanzar el voto 50 y que esto se resuelve. Pero es una mala señal política que Álvaro Delgado, siendo candidato, hubiera dicho que iba a defender el diálogo y la negociación y que era el que mejor garantía el diálogo y la negociación si era electo presidente. No fueron al diálogo social de seguridad social, fueron con desgano de la seguridad pública y no quieren ir al Congreso de Educación. Esta es la lógica del diálogo, yo no la veo por ningún lado. Ahora, en los próximos 30 días, o en el transcurso de los próximos 30 días, en algún momento hay que tener una cierta certeza sobre cuál va a ser la votación en general. O sea,
me imagino que están... Yo me doy cuenta que la bancada está haciendo las negociaciones con los diputados casi que uno a uno. Mucha gente descuenta que Cabildo Abierto aportaría esos votos para la aprobación en general, más allá después de matices o discusiones que puede haber en el artículo por artículo. Vos, el Frente Amplio, ¿está por su lado haciendo gestiones también de tipo partidarias o algo por el estilo? Nosotros preferimos que esta gestión se haga El Parlamento. el Parlamento y particularmente los diputados, y lo están haciendo, y están trabajando, y están negociando, y están intentando acordar. Nuestra aspiración es que sean más de 50 lo que acuerden sobre esto. Siempre luego la realidad es, bueno, en el último votaron 80 y pico, 83, 84. Eso no significa un apoyo al gobierno, significa una viabilización de la discusión del proyecto de rendición de cuentas. Yo no sé con qué cara van a hablar con la gente, pero yo me moriría de vergüenza si el Frente Amplio hubiera trabado, por ejemplo, la votación de los apoyos durante la pandemia. Y el Frente Amplio los aprobó todos. Es más, pedía más. ¿Qué pedía el Frente Amplio? Que se volcara una cantidad importante de recursos para evitar que la gente cayera por debajo de la pobreza. Y lamentablemente no se tomó esa decisión y 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la pobreza, como lo auguraba el Instituto de Economía. Es decir, también hay que ser sensato con un país como el nuestro. También hay que tener valores compartidos, eso de la comunidad espiritual. Y yo creo que esto de atender a la pobreza infantil, bueno, uno dirá con más contraprestaciones, otro dirá con otra forma de pago. Lo que no se puede evitar es que ese dinero vaya a nuestras niñas y niños, porque sería tremendo, sería un dato tremendo. No es que no vamos a buscar una alternativa, vamos a buscar una alternativa, pero la señal en términos sociales, en términos políticos, en términos de credibilidad de lo que la política tiene que hacer para cambiarle la vida a la gente, que finalmente es lo que discute, sería tremendo. Supongo que esto lo estarán evaluando, porque todos medimos la opinión pública, algunos la miden cuando le van bien nomás, ¿no? El incentivo que encuentra este sector de la oposición, pues yo no le quiero decir toda la coalición, No. asumiendo que, bueno, por lo pronto la coalición que formó gobierno el periodo pasado incluía Cabildo Abierto, y Cabildo Abierto no ha estuvo en el diálogo social y además no estuvo en esta conferencia. Por ejemplo, en la negociación de Montevideo, de los préstamos a Montevideo, 4 ediles, 3 del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado, votaron los préstamos. Sí, pero hubo gente que quiso mandar dentro del Partido Nacional a los ediles de la lista 22 al Comité de Ética, ¿no? Bueno, era el Partido de los Hombres Libres, yo qué sé, parece que no tan Pero libre. vos sos consciente que no es la primera vez. Pero por eso, el periodo pasado a la entonces intendenta Carolina Cose, de hecho le bloquearon los fondos. Pero Bianchi lo pone en palabras. Hasta ahora eso nunca había pasado. Si para que los montevideanos nos voten, les tenemos que votar en contra de los préstamos para que no llegue a hacer obras el intendente Mario Vergara, bueno, lo tenemos que hacer. Porque Bianchi lo explicita, pero quiero decirte que esta estrategia ya existía. Y Delgado en agosto de 2025 plantea trancar al gobierno. Y uno después ve, y hay más trancazos que apoyos, ¿no? A cuestiones que en principio estaban en los dos programas. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia. Uno puede decir, bueno, hoy no debería ser la prioridad. Capaz que hoy no es la prioridad, es el año que viene o el otro. Pero ¿por qué si estaban en el programa del partido de la coalición republicana y del Frente Amplio, luego no se puede aprobar? ¿O por qué no se puede discutir un nuevo fiscal de corte cuando obviamente que esté un subrogante genera lo peor para el sistema de justicia? Entonces uno empieza a tomar nota de que una cosa es la pre-campaña o la campaña donde dice nosotros vamos a contribuir, nosotros vamos a dialogar, y luego cuando llega la de a peso, por suerte siguen habiendo hombres y mujeres del Partido Nacional y del Partido Colorado que dicen de esta forma no es, ¿no? Yo lo he leído en los diarios, no lo voy a mencionar porque tampoco quiero colocarnos en un lugar que no me corresponde colocarlos, pero no han sido uno ni dos, han sido muchos los que se han expresado. Y dentro del Parlamento también hay muchos diputados del interior que dicen, no, esta no es la forma. Entonces hay que ver luego cuánto los apretan, porque el edil del Partido Colorado, aquel que votó el fideicomiso de Canelones en el segundo periodo de Orsi, manifestó que tenía miedo de aparecer en una cuneta. Me acuerdo. No sé cuál es el nivel de presión, no sé eso qué símbolo era, pero claramente era de una presión que el tipo lo llevó a expresar de esa manera.
Con esto lo que quiero decir es que nosotros tenemos que, Lo que no con me acuerdo si era paciencia, el votar el Partido Nacional, pero sí. Partido Colorado. El voto 50. Bueno, eso supone un ejercicio de paciencia, de tolerancia, pero al mismo tiempo de colocar las cosas en blanco y negro, ¿no? Lo que no están votando es esto que yo mencioné, y eso es votar contra el pueblo, contra los que menos tienen del pueblo uruguayo, contra los que más dificultades tienen del pueblo uruguayo y contra las prioridades que votó la gente. Porque finalmente en un momento la gente tuvo que decidir entre el proyecto de país que lideraba Yamandú Gorsi y el proyecto de país que lideraba Álvaro Delgado. Y votó por 100.000 votos de diferencia el proyecto de Yamandú Gorsi, que decía que iba a priorizar estos temas, que lo planteaba con claridad, que planteaba con claridad hacia dónde iba el Uruguay, que es más desarrollo, más crecimiento y más distribución, un país más igualitario. Digamos, el país de la desigualdad ya lo generaron ellos. Cuando terminaron, gobernaron 60 meses. 40 la gente perdió salario. 40 la gente perdió poder adquisitivo de sus jubilaciones porque van ligadas al índice medio de salario. Y 20 empezó a recuperar y algo creció. Algo más de 2% en 5 años, media década perdida. Si uno hace el promedio de los salarios de los 5 años, perdió plata. Ese fue el gobierno de la calle. Y además dejó $1.000 millones de deuda con proveedores de ACE, de la ANEP, con el Ferrocarril Central, y un déficit fiscal $1.000 millones mayor al esperado. Y te dan cátedra. Te dan cátedra de transparencia los que rompieron un expediente público sobre precisamente. Sí, pero lo te tengo dan claro. cátedra de los que entregaban al puerto sin ninguna razón, en torno a ti. Te dan cátedra los que tuvieron que sacar buena parte de los ministros por distintos problemas relacionados a la gestión pública. Te dan cátedra los que tuvieron de jefe de seguridad. Yo no tengo nada contra él porque ella pagó. Al menos algo. Pero pagó lo que acordó pagar y lo pagó. Lo acordó con Fossati. Lo acordó con Fossati, pero lo de pagó. Lo pagó. Lo que te quiero decir es que en el medio de eso hubo espionaje a senadores. Fue menos impune que otros. Fue menos impune que otros. Pero eso te dan cátedra o tienen la posibilidad de dar cátedra, de presentarse a elecciones, incluso son competitivos, porque también hay impunidad. Yo insisto en esto. Bueno, estos cambios de riesgo, a nosotros no nos gusta. El riesgo de que haya impunidad con el tema de Cardama, porque una cosa es lo que hizo el astillero, Mario Cardama y todas esas desprolijidades, pero las responsabilidades políticas seguramente Bueno, hay existen. un exministro, Castendeva, que dice, yo tendría que estar preso por abombado. Entonces, ¿cómo colocan al Frente Amplio como generando una maldad, que fue lo que dijo la calle Pou en su conferencia, si en verdad él admite que asumió una garantía que era trucha? Y cada día que se investiga más, se va conociendo más del desastre que hicieron. Es decir, no estaban atendiendo los consejos del estudio del Piazzo. Por el contrario, querían que saliera de cualquier manera. Y hay que investigar a fondo. ¿Por qué se van a enojar por investigar a fondo? Simplemente siempre hay que investigar a fondo. Bueno, pero para mí es que en fin, es todo muy turbio. Pero la izquierda no termina de determinar que enfrenta al poder político, al poder económico, al poder mediático. Y esto no es una frase. Enfrenta poderes. Algunos más disimulados que otros, algunos más cuidadosos que otros, pero una senadora que se cree impune le dice a un periodista que le hace una pregunta más que pertinente, porque efectivamente las medidas que van a tomar van contra la gente, no contra el Frente Amplio. Josema Caraballo. Sí. Y le dice, hay que cerrar TV Ciudad. O sea, metiéndose con los puestos de trabajo a la gente. Pero no se animaría a decirle eso ni a Canal 4, ni a Canal 10, ni a Canal 12. Ni a porque esos son el poder, ni al diario El País. Porque dicen, le llama operadora a Natalio Guay. Y se olvida a Martín Aguirre, que escribe una editorial por día. ¿Tiene derecho a escribir una editorial por día? Tiene derecho. Ahora, no me digas que el poder no radica en estos medios hegemónicos que el Uruguay ha tenido. Y ese poder, más de una vez he conversado con gente que trabaja en los medios, no digo que te diga lo que tenés que hacer, pero te lo deja entender, ¿no? Y entonces, el periodismo uruguayo actúa con independencia. Para mí, lo que no quiere decir que los medios actúen con independencia. Entonces, cuando uno enfrenta todos estos poderes, no lo puede hacer con ingenuidad.
Como mínimo no lo puede hacer con ingenuidad. Aún con todos estos poderes, el Frente Amplio ganó 4 de las últimas 6 elecciones. Pero se tiene que preparar para un embate aún mayor, porque la condición internacional es peor para el Frente Amplio de lo que era en el 2024. La hegemonía de Trump y sus políticas en el secuestro de Maduro, más allá de lo que cada uno crea de Maduro, en el boicot a Cuba, en el bloqueo a Cuba, lo que implica que no llegue combustible, que no lleguen alimentos, que lo lleven en una situación tremenda, inhumana, de una falta de valores mínimos increíble. Lo que está haciendo con Brasil a 3 meses de las elecciones, aumentándole los aranceles a 25%, lo que hizo en Colombia, lo que hizo en Honduras, las presiones que ejerce permanentemente sobre América Latina, lo que hizo en la elección argentina, diciendo que si no ganaba Milei no iba a dar el préstamo. Vamos, entonces, hay una cantidad de cuestiones del imperialismo que pesan sobre la política nacional y que nos han ido dejando aislados. Perdimos la elección en Colombia por muy poco, pero la perdimos. Perdimos la elección en Perú, también por muy poco, pero la perdimos. Hemos perdido las últimas 8 elecciones, también por márgenes pequeños, pero hemos perdido. Eso implica que los partidos de izquierda quedan parados, pero quedan parados con gobiernos de ultraderecha. Entonces, en esa circunstancia, Uruguay igual puede exhibir resultados positivos. El mejor salario mínimo de la historia del Uruguay, el mejor ingreso per cápita por hogares, la mayor cantidad de puestos de trabajo, mayor formalidad en los puestos de trabajo. Puede exhibir aumento de las jubilaciones mínimas en 6,5% y de los salarios en 2,3% reales. Puede mostrar que colocamos internet en la última ciudad que quedaba con 1.000 habitantes de calidad por fibra óptica y vamos ahora hacia los de 500, es decir, políticas que son profundas, que es pensar futuro, que es pensar que el programa del Frente Amplio no solo es resolver problemas de la coyuntura, también es pensar futuro. Cuando le dimos una computadora a cada niño, no pensamos en la entrega de una computadora, pensamos en internet en los hogares, pensamos en internet en las escuelas, en los liceos, en las plazas, un plan que sirviera para fortalecer la integración y eso permitió que Uruguay fuera el país con menor brecha digital y que fuera el país que mejor pudo enfrentar la crisis en términos educativos. Me refiero a la pandemia. Cuando pensamos en la energía eléctrica y llevamos la energía eléctrica a más de 99,5% de los hogares uruguayos, pensamos que el que vive en el medio del campo tuviera derecho a tener energía eléctrica. Es carísimo llevar la energía ahí, pero valía la pena hacerlo porque era de estricta justicia. Cuando pensamos en que los pobres se pudieran operar en el hospital José Martí, eran veteranos y pobres, solo no veían porque eran pobres. Los que tenían $5.000 se operaban en un lugar privado, los que no tenían no veían. A mí me tocó hablar con gente que había conocido a sus nietos a partir de esa operación. No es un tema menor. Los había visto, los conocía, los habían tocado, pero los habían visto. Cuando el Uruguay pensó en la transformación tributaria, me refiero a la reforma de 2008, pensó que el que ganaba más tenía que pagar más, pero también el que tenía más, y por eso aplicó el IRPF1 y el IRPF2. Y ahora en esta ley de presupuesto también pensó en que tenían que pagar los que ganaban más y ahí colocó el impuesto mínimo global a las multinacionales y el impuesto a las transacciones en el exterior. Y ahora, para incrementar el dinero a las personas con menores recursos, me refiero a los niños que están en los 5 deciles de menores recursos, redujo un poco el IMESI a los autos de gama media y gama alta. Esto es un modelo de país, esto es un rumbo. Si Delgado no entiende este rumbo, simplemente tiene que leer la rendición de cuentas y la exposición de motivos de la rendición de cuentas, porque ahí nos marca un rumbo. Ahí nos marca que las personas que no van a llegar a 60 años por dificultades en la calidad del empleo que tienen hoy, puedan jubilarse con la misma tasa de reemplazo o aún mayor, y eso va a abarcar a 30% como mínimo. Ahí nos marca las transferencias a las infancias, que es lo que acabamos de colocar en la rendición de cuentas. Y ahí nos marca otros capítulos que los vamos a ir abordando paulatinamente, que van a cambiar el diseño de la protección social en el mediano y largo plazo. Entonces, cuando la gente vota al Frente Amplio, vota estas certezas. Vota saber que los recursos van a ir a mejorar la circunstancia de las personas que tienen mayores problemas de empleo o mayores problemas sociales. Fernando, vamos a hacer un corte Mucho y ya volvemos con Legítima Defensa segunda dosis.
EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Agus, vení a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afíliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Seguimos conversando con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Fernando, una de las cosas que vos planteabas como argumentos que está de algún modo sobrevolando o subyacen, ponerle la posición que quiera, a la actitud de la oposición, es que hay dirigentes de la oposición que consideran, bueno, al gobierno le va mal en las encuestas, le va mal en la aprobación, vamos a utilizar esto, la rendición de cuentas, vamos a trabarlos hasta como golpearlos ahora que lo tenemos flojos o débiles. Bueno, esto estuvimos discutiendo en el primer bloque, pero vamos a ese terreno. Efectivamente hay una serie de encuestas que han salido donde el gobierno hay un deterioro de la aprobación y un aumento de la desaprobación del gobierno. Más allá de cómo leamos las encuestas, es un hecho que se puede ir registrando, porque uno habla también, yo qué sé, vos vas a los comités de base, recorres el país y hablas con frente amplistas. Ya ni siquiera te hablo de la gente típicamente opositora, o que, sino de los propios frente amplistas. Ha habido durante todo el año, yo diría durante todo el periodo, pero por lo menos en los últimos tiempos, una inconformidad creciente. ¿Vos primero con qué te encontrás cuando vas a hablar con la gente? Porque vos has hecho ya una segunda edición de esta, ¿cómo es? El Frente Te Escucha, en fin, de ir a acercarte a los frente amplistas y a la ciudadanía en todo el país. ¿Con qué te encontrás? ¿Qué tipo de planteos te hace la gente cuando vos te acercás ahí a los comités o a este tipo de conversación? Nos encontramos con varias cosas. Nosotros llevamos un documento que es qué hicimos desde el punto de vista nacional para cambiar la realidad del departamento en el que viven, ¿no? O sea, si vos vas a Cerro Largo, llevamos un documento que está vinculado a las acciones de Cerro Largo, cuántos bonos escolares, cuántas escuelas pasaron a ser con comedor de secundaria y de UTU, cuántos empleos, es decir, un conjunto de políticas generales. Y ahí lo primero que encontramos es que la gente no necesariamente conoce las transformaciones que el Frente está haciendo en territorio. Y eso es un problema de gestión política. En segundo lugar, que no conoce políticas globales que han generado estas circunstancias. Ya hubiéramos querido nosotros haber estado en 2005 así. Nosotros agarramos un país realmente destrozado en 2005. Ahora estamos gobernando un país que ya el Frente Amplio lo había dejado en guarismos de ingreso per cápita aceptables. Y estamos intentando mejorar aquellos que quedaron rezagados, que quedaron por el camino, que quedaron al costado. Hemos sido capaces de generar 31.800 puestos de trabajo en un año y medio. 26.000 en el primer año y 5.800 en lo que va en el primer semestre del año. Y es posible que se generen
mayor cantidad de puestos de trabajo. Hemos logrado aumentar las jubilaciones mínimas 6,5% entre los adelantos y el índice medio de salario, que fue por encima del IPC, 2,3%. Hemos construido la condición de formalización del empleo en un conjunto muy importante de uruguayos y uruguayos. Hemos dejado atrás el Plan Neptuno, tan cuestionado por la academia, por la ciencia, por los ambientalistas, para volver a Casupá, garantizar agua potable para el área metropolitana y al mismo tiempo dar garantías a los uruguayos de que no vamos a complicar el medio ambiente como si lo hacía el Plan Neptuno, el ambiente. Hemos tomado decisiones valientes de colocar gravámenes a las transacciones en el exterior y a las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros. Hemos llegado en el diálogo social a trabajar temas importantes, vinculados a la edad jubilatoria, vinculados a las transferencias a la infancia, algunos vinculados a cuidados. Hemos avanzado en las políticas de atención a la infancia, que por un lado es las partidas estas que nombré, pero por otro lado es llevar a 1/3 del alumnado a escuelas de tiempo completo, tiempo extendido. Por otro lado es generar la condición de dar seguimiento a los niños desde que nacen hasta que tienen 3 años en todos los hospitales públicos del país. Es decir, hay un conjunto de acciones que nos pueden permitir decir los resultados que podemos mostrar son resultados que van en la dirección que el programa del Frente Amplio se proponía. Luego, si la gestión política nuestra no es la adecuada, ¿Vos pensás que es un gente problema de comunicación? No, de gestión. Pero cuando me decís gestión, pero me decís, la gente no sabe. Cuando Tabaré planteaba vamos a mover la raíz de los árboles, en sí mismo no hacía ningún anuncio en concreto. Pero luego era la entrega de la Ceibal, luego era la transformación del sistema de salud, luego era la transformación tributaria, para construir un país de crecimiento con distribución. ¿A qué te referís, Fernando? Con poder gestionar la acción de la política. La política no es solo un anuncio de aumento de sueldo, eso lo puede dar el Espíritu Santo. Pero cuando vos decís, si lo que llegamos al departamento y le política... decimos, perdón que te interrumpí. No hay problema. Si llegamos al departamento y decimos, y nos encontramos, parafraseándote, ¿no?, con la gente que muchas veces no sabe las cosas concretas que se están haciendo. Entonces, pues tenés como una carpeta de decir, mirá, en este departamento, estas políticas que se han venido desarrollando en los últimos, ¿no?, y las mencionás y las ponés arriba de la mesa, que me parece muy saludable, ¿no? Bueno, por lo pronto esas políticas demuestran que gestión hay, ¿no? Gestión administrativa. A lograr que una política se transforme en real es un aspecto de gestión. Es un aspecto de gestión. Central. La gestión política es otro negocio. ¿A qué te refieres? ¿Cómo se comunica? A la comunicación. Pero ¿cómo se comunica en términos de política? Porque la política va a tener un impacto en la gente. ¿En toda la gente? No, en un sector. Falta relato, me estás diciendo. Falta ordenar la gestión de gobierno con la gestión política de gobierno. La gestión política es ordenar las prioridades, como se está haciendo en esta rendición de cuentas, y poderlas matrizar en el seno de la sociedad. Y eso se está haciendo. Luego, si esto va a dar resultado inmediato, yo ya respondo, no. Si dentro de 1 año y medio va a dar resultados, yo creo que sí, porque en la medida que el gobierno del Frente Amplio va dando cumplimiento a su programa, empiezan a ser más evidentes las diferencias. ¿Para vos se están corrigiendo estos problemas? Sí. Por ejemplo. Bueno, rendición de cuentas claramente. La rendición de cuentas, en lugar de ser una rendición de gasto cero. No solo es gasto cero, sino y se anima a redistribuir. Sí. Esto siempre tiene muchos problemas para hacerlo. Lo hacen 60 millones de dólares, es decir, le agrega a estas prioridades 90 millones de dólares y al mismo tiempo, como venían 50 al presupuesto, agrega 140 millones de dólares al gasto público social. Esto es sumamente valioso. O sea, esta es una rendición que te plantea una política como un pase a la ofensiva. Como lo fue la ley de presupuesto, simplemente que no hicimos esta ofensiva. La ley de presupuesto tuvo el mismo carácter. Es decir, un país que mirabas los números y tenías que ir a un ajuste fiscal, hizo un ajuste por los ingresos. Y mejoró el gasto público en 140 millones. Es decir, pero ¿qué no hicimos? El tránsito en comunicarnos con la sociedad hacia dónde íbamos, hacia dónde estaban nuestras prioridades de política. ¿Qué proyecto de país es el que estamos defendiendo? La rendición de cuentas esta tiene un relato que si uno lo lee en la exposición de motivos, muestra un rumbo de país, muestra un proyecto de país. O sea, me importa mucho este tema, porque sobre todo una parte de esa no aprobación, llamémosle, no todo es desaprobación, porque hay una parte, hay todavía un colchón grande de gente que no aprueba ni desaprueba. Como y hay mucho focus group. Bueno, todo eso. No hay que alarmar, nos generan una alarma pública porque lo transforman en una noticia que es una día noticia. por día es una noticia.
Pero ahora salió de ayer una encuesta. ¿Pero qué? ¿Que no hay que darla? Sí que hay que darla. Sale la encuesta de equipos consultores. Mirá Sí. que te digo, porque nosotros publicamos no digo que el no hay día que darla. miércoles salió la encuesta de equipos consultores de tardecita y de noche los compañeros que están en la redacción. Pero si hubiéramos escuchado las encuestas, había una moneda girando en el aire para ver si ganaba Delgado o Orsi. Y la Sí. realidad es que ganó por 4 puntos Orsi. Eso O sea que las fotos tienen ese problema, que se mueven de lugar a veces en 3 días, ¿no? sí, pero el problema O es sea, si lo porque real. si lo real Mm. es que era empate, como decían, Mm. esa foto se desfiguró entre el jueves. Vos no y el observás domingo. entonces, más allá de esto, No, sí observo. política, yo te quería preguntar específicamente a una parte de la población, que es el electorado frente amplista, porque las encuestas son las encuestas, pero las encuestas agarran de universo a toda la población. Ahora, vos creo que coincidís conmigo, no es lo mismo que los que nunca te votaron o los que eventualmente te votan con un voto prestado no tengan una lectura optimista o positiva, a que no la tengan los propios frente amplistas, los que son tuyos, porque como uno dice siempre, en casa la primera tiene que estar, ¿no? Y eso es lo que es ese punto, que es el que me parece que uno registra, o que capaz que vos registrás, o registran los compañeros que van a hacer el Frente Te Escucha cuando hablan con frente amplistas en el país. No, Por eso claro, me sí, importa mucho claro. saber cómo los observamos. En el interior hablamos con Frente Amplista y con no Frente Amplista, es decir, que Sí. se podría decir que hablamos con todos. Sí. Pero cuando hablamos con Frente Amplista sí hay enojos. Y luego de intercambiar, ¿Siguen habiendo, no siguen habiendo? habiendo ¿O no? y algunos dejan de estar. Porque en la medida que se aclaran aspectos de la política, dejan de estar. ¿Esto resuelve todo el problema? No, porque yo estoy planteando que salir de esta circunstancia, que es una sociedad que le empezó a reclamar al gobierno el 2 de marzo. Yo entraba el 2 de marzo a la sede del Frente Amplio y un grupo de Frente Amplista me decía, tienen que hacer algo con el tema de los jubilados. 2 de marzo no habían entrado, los ministerios no habían firmado, los ministros no habían firmado. Es decir, ese nivel de exigencia rápida tal vez sea una sociedad que no la tenemos suficientemente bien estudiada. Y eso va a llevar un tiempo. Como va a llevar un tiempo que el programa de gobierno que se está ejecutando tenga un relato no de palabras, en la vida de la gente, un cambio en la vida de la gente. Y también es verdad que no fuimos capaces de tener una gestión de la política adecuada. Es decir, si todas estas cosas que yo te digo las hicimos y pasaron por debajo del radar, es que no las gestionamos adecuadamente. Si para buena parte de la sociedad uruguaya que no fuera el plan Neptuno era prioritario, a mí me llegaron a decir que no nos podíamos llamar un gobierno de izquierda si no derogábamos el convenio que se había firmado entre la calle Pou y el consorcio. Y lo hicimos. Y colocamos impuestos por 600 millones de dólares en los que más tienen. Y generamos un incremento del gasto en la ley de presupuesto de 140 millones, en esta en 190, con 30 más agregados, 220, y 60 de redistribuciones, 280 millones. Es decir, vamos generando condiciones para mejorar la condición de la vida. Y al mismo tiempo en la pauta salarial colocamos cláusulas para mejorar los salarios 25.000 pesistas. Y de hecho el PIT-CNT en el acto nombra 28.000 pesistas. ¿Esto resuelve el problema de los 25.000 pesistas? No, pero para resolverlo hay que seguir dando saltos de estas características. Entonces, cuando uno mira todas estas acciones, podría decir que fue un gobierno que grabó a los que tenían más para efectivamente darle recursos a los que menos tenían y que priorizó ¿No te las parece un políticas que gobierno estaban que en el programa? esquivó grabar a los que tienen más? No. Porque vos considerás No, que no hay el nadie, impuesto yo mínimo pasé mi global vida escuchando que había que grabar a las multinacionales. Mi vida es un entera. acuerdo de la OCDE, son 145 países. pero No lo podemos ese transformar en una acuerdo política de izquierda, ese acuerdo de la sí. OCDE Sí. no se estaba aplicando en Uruguay cuando tenían todo para aplicarlo. Es decir, tuvo que llegar un gobierno de izquierda para aplicarlo. Yo no estoy diciendo que eso esté. Lo que pasa que O sea, no es lo mismo. y tenía sus complejidades, y tiene sus complejidades. Sí, En Uruguay y en todas partes del mundo. sí. Pero lo pudimos hacer. Y las transacciones en el exterior son los más poderosos del Uruguay los que pueden hacer transacciones en el exterior. No la va a hacer mi vecina al lado. El gobierno, Eso por un seguro lado, que no. había dicho, hay varias expresiones del Poder Ejecutivo, del Ministro de Economía, incluso del Presidente de la República, que ve, por ejemplo, esta propuesta que se empezó a manejar o se planteó desde el seno del PIT-CNT, el presupuesto de lo más rico, el 1% al 1%, en fin, como algo que no se va a discutir en este periodo, que no quieren. Pero el Frente Amplio lo piensa discutir. Vos me has dicho alguna vez que todo se puede conversar, pero No solo se puede conversar. El Frente Amplio hizo un informe de la unidad temática sobre una diversidad de posibilidades. Porque el Frente Amplio no se acaba cuando termine el gobierno de Orsi, ni lo que ha dicho el gobierno es la agenda tributaria de este periodo, la hemos cumplido porque hemos colocado impuestos por más de 650 millones de dólares. Y esto es así, porque por un lado están estos impuestos, por otro lado están las compras online, que da unos 30 millones, y por otro lado
esta quita de exoneraciones tributarias a los autos eléctricos de gama media o gama alta. Es decir, la agenda tributaria no fue una agenda tímida, fue una agenda fuerte. No, es una agenda fuerte. Entonces, digamos, después cada cual la puede evaluar como quiera. Mi opinión es que grabar en 600 millones de dólares, 650, es una agenda fuerte. Y luego distributiva. No es que nos dedicamos a pensar que íbamos a hacer Es una estrategia, Fernando, creo que vos lo tenés muy claro. Es una estrategia que porque yo no creo que el movimiento sindical esté planteando la sobretasa del impuesto de patrimonio, o sea, el impuesto del 1% al 1%, porque gratuitamente lo plantean porque consideran que es un lugar legítimo donde obtener recursos de un sector muy poderoso económicamente que tributa menos, mucho menos en términos relativos que el resto de la población, sin duda. Sí. Es un planteo. Pero y hay un planteo que es ideológico que dice, no, yo no creo que haya que hacer eso porque pongo no es ideológico, es de oportunidad. Porque, no es oportuno. No, lo que dice el gobierno es de oportunidad. Sí. O sea, ya cumplimos con nuestra agenda tributaria. Yo lo que creo que sí el Frente Amplio tiene que hacer, porque además la propuesta es rigurosa. La propuesta no es un titular. No. A veces discutir contra los titulares tiene el problema de que finalmente es una consigna. Grabar a los más ricos, una consigna. Luego aterrizarla en una propuesta concreta requiere rigurosidad técnica, rigurosidad política, que esta propuesta del PIT-CNT la tiene. O sea, no estamos discutiendo contra la irracionalidad, estamos discutiendo con una propuesta racional y rigurosa. Esas discusiones en general llevan años. Y nosotros le vamos a dar el tiempo. De la otra posición. Yo te pregunto. Esta racionalidad lleva un tiempo, como llevó un tiempo discutir el IRPF. Llevó desde 1999 hasta 2008. Y esa discusión tenía que ver con cuáles eran los riesgos que corría colocar un gravamen de esta característica. Y eso hay que discutirlo. Porque un gobierno de izquierda siempre es serio, o intenta ser serio. Y una parte de la seriedad es encontrar los beneficios del gravamen, que claramente son nítidos, se podrían recaudar X cientos de millones de dólares, que podrían, también los argumentos contrarios. Y ver cuáles son los objetivos. Yo creo que los gobiernos no deben de renunciar a las políticas públicas, al conjunto de las políticas públicas. Habrá que ver si es la niñez y la educación, pero eso será un segundo capítulo de la discusión. Y lo tercero, si puede tener aspectos que desestimulen la actividad económica, porque eso luego se paga con puesto de trabajo. Lo mismo cuando se discute las exoneraciones fiscales. Es decir, el Uruguay tiene un gasto fiscal importante, pero luego hay que discutir el gasto fiscal vinculado a la construcción. Atrás hay decenas de miles de puestos de trabajo. Entonces, cuando uno va a discutir una exoneración de este tipo, discute con todos estos elementos arriba de la mesa. Cuando uno va a discutir un impuesto al 1% más rico, también tiene que discutir si va a haber desestímulos a la inversión, si va a haber complejidades. Y esto un equipo económico serio lo va a hacer, o un equipo económico del Frente Amplio lo va a hacer tomándose el tiempo necesario. No, el Frente Amplio lo va a hacer. Eso no hay duda. De hecho, yo creo que necesitamos tener una discusión de algunos años para encontrar los mecanismos para que efectivamente el 1% más rico pague. O paguen los que tienen más. No sé por qué tiene que ser el 1%, puede ser el 1%, puede ser el 2%. No importa, miremos cuál es el sector de la sociedad uruguaya que pueden grabar más. Tal vez eso, hay un cierto fundamento. ¿Por qué no extenderse más allá de determinado punto? Pero siempre es una discusión. Otro de los temas que, por lo menos yo lo que converso y veo, ¿no? El que suscitado disconformidad dentro de los frente amplistas tiene que ver con la política exterior. Vos planteaste, ahora en el bloque anterior estábamos hablando, la actitud de los Estados Unidos en diferentes injerencias en Argentina, en Colombia, en Honduras, ahora con el arancel en Brasil, lo que hicieron en Venezuela, lo que están haciendo contra Cuba, en fin, lo has planteado así. Yo tengo que preguntarte porque me quedé azorado el otro día en la convocatoria que hace el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a un cónclave contra la izquierda radical, que él definió como la marxista, la anarquista y la anticapitalista, y además es un discurso que es macartista, pero de los peores, un discurso fascista. Me asombró, me generó mucha desazón, mucho dolor, lo dije públicamente, la presencia de Uruguay ahí. Porque Uruguay mandó un delegado, aparentemente un funcionario de segundo nivel de la Cancillería, supongo que de la Embajada de Uruguay en Estados Unidos,
y a mí me impresionó eso. No entiendo por qué Uruguay participó de eso. Hubo Uruguay. países que se negaron, Brasil, México, Colombia, por ejemplo, no estuvieron, no es que fuera Y obligatorio. otros que estuvieron, España. Sí, España Pensando, dice, si España, pensamos en el progresismo, ¿no? sí, cuando se filtró en el país de Madrid, lo hicieron. Los que van a, Sí. los que fueron funcionarios a escuchar qué se estaba planteando. El planteo claramente recibe el repudio del Frente Amplio. Es un planteo realmente, Uruguay sabía que se iba. realmente no sabían que iban a plantear. Una cosa es escuchar un Pero planteo, pero claramente pero- lo que se planteó, pero era público. claramente lo que se planteó fue, como vos lo definiste, una posición macartista tirando a fascista, trayendo a la historia a las organizaciones de la izquierda uruguaya y de otras izquierdas de América Latina, y poniendo una lógica que es perversa, que el peligro de América Latina está en la extrema izquierda y el peligro de América Latina está en la extrema derecha. O sea, los movimientos violentos que hoy hay en América Latina son de derecha, no de izquierda. Y uno los podría ubicar en Colombia o en cualquier otro lugar. También me refiero que es violento secuestrar a un presidente, ¿no? Tal vez sea más peligroso Marcos Rubio que cualquiera de los que hayan sido parte de estos movimientos, sin duda. Entonces, lo que quiero decir con esto es, si me preguntás cuál es la posición del Frente Amplio, un no rotundo a esto. Si me preguntás cuál es la posición del gobierno, también un no rotundo a esto. ¿Por qué se estuvo? Bueno, fue una decisión de escuchar y claramente también un rechazo a ese tipo de aseveraciones que solo hacen daño y generan polarización en nuestras sociedades. Ahora, esa secuencia de hechos, que yo te los quiero relacionar, vos podés considerar que son completamente aislados y en todo tu derecho y seguramente cada uno tiene la convicción, pero es una secuencia de hechos y yo creo que impacta por lo menos en el sentimiento de los Frente Amplistas, o de algunos Frente Amplistas, a mí en particular, que he sido siempre votante del Frente Amplio. Es esto, que además era claro que era para eso, hace varios días que era público, en mi caso venía hablando desde el día lunes, que iba a ser con esta característica porque fue público. Es esto, es lo del portaaviones el 2 de mayo, en fin, hay una serie de cosas, ¿no? La presencia del presidente con el embajador de Estados Unidos en diferentes, es con CAST decir vamos a integrar este subgrupo, que es un subgrupo del Escudo de las Américas, y mencionar el término narcoterrorismo, que por cierto Uruguay está en contra de ese término hasta ahora. Incluso sé que la ministra Sandra Lasso con los ministerios de defensa de México, de Brasil, ellos están en contra de la incorporación de esos términos, pero se usaron desde el Poder Ejecutivo. Entonces son una serie de hechos que yo creo que que repercuten negativamente en el imaginario de los Frente Amplistas. Eso te lo planteo. Capaz que vos No considerás digo que que no, digo que Uruguay en el plano internacional tenía una posición clara, como el otro día lo dijo el embajador de Palestina en Uruguay. Digamos, fue claro. Para Palestina era más importante. No, pero la eso lo dijo la posición. diaria, no lo dijo el embajador. Está construido el título. El título está construido, pero sobre lo que dijo el embajador. No lo hacen decir, peculiar, ¿eh? no lo hacen decir lo que no dijo. Eso estoy convencido después de leer la nota. Pero es así, no porque a mí me parezca, porque me lo han dicho a mí. O sea, Porque que para los palestinos yo estoy diciendo para el gobierno. Sí. ¿No? Luego, ¿quién se ha expresado sobre el genocidio? El Frente Amplio con claridad, el Parlamento del Gobierno con claridad, y el gobierno que lo ha definido en las Naciones Unidas y ha sido coherente con su voto. De la misma manera que Uruguay no va a participar del Escudo de las Américas, ni va a participar de actividades como estas que convocó Marcos Rubio, porque claramente van contra los valores del Uruguay, no solo la izquierda uruguaya, contra los valores del Uruguay, contra los que ha sostenido históricamente el Uruguay. Luego, tal vez no se haya explicado razonablemente bien las acciones políticas de nuestra política exterior, pero también se ha sido solidario con Cuba, tanto desde el Frente Amplio como desde el gobierno uruguayo, en momentos complicados, en momentos donde es complicado para todos, y me parece que esto la gente lo empieza a ver. Luego, como siempre, hay que ir aclarando cada acontecimiento, pero naturalmente la reunión de ayer fue patética. Eso es así para cualquier Frente Amplista y creo que para cualquier uruguayo de buena fe, ¿no? Fernando, en unos meses será el Congreso José Pepe Mujica, congreso que ya los sectores y el Frente Amplio están preparando, aparecen documentos, por ejemplo el documento de la 609, que hace ya un planteo, incluso ha trascendido en los medios, pero está el documento, que hace ya un planteo con una mirada de reeditar o ir hacia un espacio mayor que el Frente Amplio, como en algún momento fue el Encuentro Progresista, Nueva Mayoría.
Desde tu posición como presidente, no sé si corresponde o no, pero quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo analizás eso? Eso es algo que va a estar en debate, la posibilidad de que el Frente encuentre, nuevamente busque o insertarse en una especie de amplio, de margen más amplio, de organización más amplia. Las políticas de alianza siempre están en discusión, ¿no? Sabes bien que esta discusión no es solo eso, ¿no? No, pero digo, siempre están en discusión. Es decir, cómo el bloque social y político es más amplio del que es. Esta discusión es una discusión sana, porque finalmente para transformar la sociedad vos tenés que tener un bloque más grande que el bloque conservador. Y todos sabemos que hay dentro de los partidos tradicionales y fuera del Frente Amplio sectores que deberían pertenecer al bloque social y político de los cambios. ¿Con qué mecanismo? Con el que se acuerde. Siempre con un mecanismo que primero proteja al Frente Amplio, porque bueno, esa es la base fundamental de que haya una izquierda unida en el Uruguay. O sea, proteger la unidad del Frente Amplio es lo primero, como el objetivo número uno. Pero luego, en algún momento de nuestra historia, nos permitimos extendernos al encuentro progresista, no sin debate, con mucho debate, y eso nos permitió incorporar sectores importantes de la sociedad uruguaya y construir la condición de que era posible que el Frente Amplio llegara al gobierno. Esa acumulación y otras acumulaciones que se dieron entre el año 2000 y el año 2004 nos permitió llegar al gobierno con mayorías absolutas, y eso lo mantuvimos durante 15 años. Y eso fue que entraron cientos de miles de hombres, mujeres y coloradas al Frente Amplio. No se puede pasar de 20% del electorado en 2004, 50% del electorado, algo más de 20%, pero muy poco más. 20 años después, a 30 fue en el 94. Sí. 20 en el 84, 32 en el 94, 32 y monedas, ahí ya cuando 50 en el año 2004, o sea, cada 52. Cada 52. Entonces, claramente que nos ensanchamos con sectores... Siendo oposición el Frente Amplio, siendo oposición, no siendo gobierno, surge la idea del encuentro progresista. Hay una incorporación además que es muy determinante porque es Rodolfo Noboa, que después va a ser vicepresidente, que después va a ser canciller, que va a ser uno de los líderes políticos incluso más importantes durante mucho tiempo del Frente Amplio y de una de las, uno de los sectores, un referente que había sido intendente 2 veces, que te atraía realmente, pero el Frente de la oposición y crea el encuentro progresista. Después, y la nueva mayoría, ¿verdad? La nueva mayoría, recuerdo otros acercamientos, los ballistas de Víctor Bayán, la columna blanca de Sarabia, en fin, muchas, ¿no? Incorporaciones. Siendo el Frente Amplio nuevamente oposición. Llega al gobierno en octubre de 2004, asume 2005, y el Frente empieza a recorrer el camino de volver a ser Frente Amplio. O sea, esto obviamente con el acuerdo de Rafael Michelini, que había vuelto, también obviamente de Rodolfo Nin, todos que empezaron a decir, no, esto ya estamos en esa posibilidad de síntesis, digamos, nuevamente dentro del Frente Amplio. Yo te pregunto ahora esta propuesta porque me pregunto, ¿qué incomodidad ideológica? Porque siempre una marco de alianza es encontrar qué, no sé si concesiones, pero qué aperturas es para poder incorporar gente que tiene líneas, que dice, bueno, hasta acá voy y hasta acá no, ¿verdad? Eso es así como uno acumula, salvo cuando convence totalmente. ¿Qué dificultad? ¿Cuál es la dificultad que se quiere en un planteo? Bueno, ya tuvimos dificultades, no alcanzamos la mayoría parlamentaria solo con el Frente Amplio en este periodo de gobierno. Sí. Y eso nos genera un mundo de condicionamientos. No estaríamos hablando de la rendición de cuentas esta si el Frente Amplio tuviera 50 legisladores, si hubiera hecho una acumulación que le hubiera permitido 50 legisladores. Cuando llegamos al gobierno, llegamos con el encuentro progresista y la nueva mayoría. Y eso no fue impedimento para que esa mayoría no se viera reflejada en cada una de las cosas que el Frente Amplio y el encuentro progresista tuvieron que votar en el Parlamento. Y cuando no se llegó al voto, en general no fue por un voto del encuentro progresista, en general fue por un voto del propio Frente Amplio. Es decir, de los que ya eran parte del Frente Amplio. Si esta discusión es válida, es válida. Si estamos maduras para darla, el Congreso lo dirá. Pero la discusión es válida. Luego, si se hacen públicos los documentos y eso nos genera dificultades, yo estoy en contra siempre que se hagan públicos los documentos, no porque no se sepan, porque para mí lo que se tiene que publicar son los acuerdos y luego las posibles diferencias que haya en tal aspecto o en tal otro, porque la gente tiene derecho a saber. Pero cuando sale así un documento aislado, nos lleva a una discusión adelantada.
Porque esta discusión hay que darla en octubre, no hay que darla... Y la comisión tiene que llevar un documento para que las bases la puedan dar de ahí hasta octubre en forma adecuada, con elementos, con gente yendo a conversar, con... Este no es un síntesis congreso política. programático. No. Eso es un congreso, digamos, en medio término vas a tener el congreso del Frente Amplio y bueno, a mí me interesa mucho, marcar la pero me interesa, me parece que es muy interesante saber en dónde va a estar el cerno de la discusión, ¿no? En qué va a invertir las bases, la estructura del Frente Amplio, cuál es la discusión de fondo que quiere dar dentro de los congresos. Bueno, Cada congreso fundamental es evaluar entre el Congreso 50 años de unidad y el Congreso PP Mujica, porque ahí pasaron 5 años entre que habíamos perdido una elección, volvimos a ganarla y estamos a 1 año y medio de gobierno. Una segunda discusión interesante es la izquierda del futuro, digamos, cómo potenciamos el Frente Amplio. ¿Cómo generamos mejores condiciones de participación? ¿Cómo fortalecemos las estructuras de base? ¿Cómo generamos condiciones para que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes participen de la discusión política? ¿Cuáles son los instrumentos más idóneos para hacer política en este momento? Que no son ni los 70, ni los 80, ni los 90. Que ha cambiado y ha cambiado drásticamente. La forma de participación no solo en la fuerza política, en todas las organizaciones de la sociedad este comportamiento se ha modificado. Y no es que los jóvenes no militen, militan causas de todo tipo. Bueno, esto hay que poderlo interpretar bien. Y naturalmente que para interpretarlo bien no nos podemos juntar 10 personas de 60 años e interpretar a ver qué tienen los jóvenes de 20, porque vamos a interpretar mal. Quiere decir que hay que tener diálogos muy activos con los jóvenes que participan de la vida política del Frente Amplio e incluso de aquellos que no participan. Yo creo que ahí está la discusión clave, pensar la izquierda del futuro. Si somos capaces de eso, que yo creo que fue lo que hizo la izquierda del 70, digamos, imaginarse la izquierda 30 años después, fue lo que posibilitó que la izquierda pasara a ser de una izquierda testimonial a una izquierda capaz de gobernar. Bueno, esta discusión para mí es la más importante. Luego, si en el medio de esa discusión se va a discutir la política de alianzas, bueno, es parte de una discusión válida, pero no es la discusión central. La discusión central es cómo se construye un frente más amplio. Esta es una posibilidad, pero puede haber otras. Fernando Pereira, muchas gracias por habernos acompañado. A las órdenes, un placer. Y muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Hacemos un corte y nos tomamos acá un café con Víctor Hugo Popia velando en Legítima Defensa, segunda dosis. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos para darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta cuánto daño... Se viene el Mundial y Blotting se pone la camiseta y le saca tarjeta roja a la humedad. Expulsá la humedad de tu casa ya mismo y viví el Mundial en un ambiente renovado. Aprovechá esta promo Mundial, 2x1 en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Comprás el material y Blotting lo instala gratis. Blotting. Renovás tu casa, renovás tu vida. Estimados amigos de la comunidad de Caras y Caretas, hoy le traemos una gran noticia. Tarde de fútbol es mundial. Estaremos en todas las sedes, todos los partidos, seguiremos a Uruguay y les vamos a contar minuto a minuto lo que pasa en el campeonato del mundo. Todos los días pone Tarde de Fútbol. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estamos ya
compartiendo un café con Poppy. ¿Qué tal, Leandro? Poppy, no podemos obviar que, a pesar de que todavía no ha sucedido porque estamos grabando el programa, hoy se ha jugado la final del mundo entre Argentina y España. Nada, no sabemos qué sucedió porque obviamente estamos grabando. Sí, pero sí vimos las dos semifinales, ¿no? Vimos las dos semifinales, pero ahora ya pasaron los 3 y cuarto. No, pero yo qué sé, más allá de lo que de la cierta rivalidad entre Uruguay y Argentina, lo que me impresionó fue la remontada de Argentina contra Inglaterra. Iba perdiendo 1-0. Y también me impresionó, yo de fútbol no sé mucho, no sé nada, sé como los 3 millones de uruguayos opino. Me decepcionó Dembélé, la selección francesa en general. ¿No te gustó? No. Por ese partido contra España. Contra España. No, pero eso es un partido. Sí, pero es un partido definitorio. Hay que ver a la gente, a los cracks cuando las papas queman, ¿no? Uh-huh. Y ahí apareció Messi, por ejemplo, ¿no? En todos los partidos ha aparecido. Viste que camina por la cancha, vos no sabes si está jugando. ¿Cómo no sabes si está jugando? No, si está enganchado con su juego, camina y de repente. ¿A vos te gustó como jugado Messi? No, me gustaba más Maradona, pero... No, me refiero a este mundial. ¿Qué estamos hablando, Popi? Estamos hablando del mundial. Yo no vi hoy es la final y creo que todo queda como en el pasado. Sí. Argentina ganó sus partidos de fase de grupo. Podemos decir que su fase de grupo no era muy exigente. No. Pero la ganó. Hizo lo mandado. Es decir, ganó contra Jordania, contra Argelia y Austria era. Y contra estoy confundido. Después pasó. Ganó a Cabo Verde también. Bueno, eso fue en 16avos. Cabo Verde fue. En 16avos, Cabo Verde, que había empatado con Uruguay, Argentina le ganó. Ya ahí me parece que fue un partido muy difícil para Argentina. No lo ganó en los 90, lo ganó en el 3-2. En el alargue, sí. Y después jugó contra Egipto y contra Suiza. En esos 3 partidos, Argentina ganó. Yo no puedo decir que haya ganado mal, ganó bien, aunque hubo intervenciones arbitrales en los 3 que me parecieron decisorias. Sobre todo en Egipto, ¿no? No, y en el partido contra Suiza también, porque le echan un jugador. Suiza, para mí en los 2 casos, tanto Egipto como Suiza jugó mejor que Argentina. Y Egipto también. Y en el caso del partido contra Inglaterra, no, ahí a Inglaterra jugó bastante parejo el partido hasta que metió el gol. Incluso puede ser que estuviese jugando mejor. Pero después desapareció Inglaterra del campo, se refugió atrás y Argentina le dio una paliza. Le pudo haber metido 5. 2 en el palo. Sí, y varias atajadas. Lo pasó por arriba. Pero es verdad que Inglaterra dejó el partido. Creo que Tuchel, el técnico inglés, lo están cuestionando mucho por eso. De todos modos, las selecciones que llegaron a final y tercer y cuarto puesto, son las selecciones que no podría decir eran las favoritas. Iban a estar, sí, claro. Por lo menos Francia, España y Argentina. Y bueno, después uno podía ver si Inglaterra, si Alemania. Noruega. Sí. Pero podría haber alguna sorpresa con Noruega, pero Portugal incluso, yo qué sé. Pero para mí llegaron las que uno pensaba que... De estas 4, yo lo dije el otro día y me cuestionaron bastante, pero el Legítima Mañana, donde hay mucho feeling con Argentina, ¿no? Y no tienen tanto con Uruguay, curiosamente, para mí. De estas 4, yo creo que Uruguay, a los 4, le hace partido. Sí. De hecho, le ha hecho partido. Inglaterra le empató hace poco. España no mereció perder. Bueno, a Francia no sé si Uruguay le hace partido. Argentina, ya sabes que siempre es muy difícil ganar a Argentina, pero Uruguay le ha ganado, incluso en su cancha.
A Francia no sé, Francia me parece si juegan bien es muy difícil. Te decepcionó a vos, pero en general no decepcionan y te pasan por No, arriba. Brasil decepcionó también. Sí, pero cuando juegan bien, Olise, Doué, Mbappé y Dembélé son como extraordinarios. Pero, a ver, eso si no recuerdo mal. España le ganó la Copa de Europa, le ganó la Copa de Naciones, Sí. le ganó todo lo que jugó a Francia. Y bueno, y España es un cuadro, ¿no? Dicen, ahí se escúchalo. Pasa que no quiero hablar Los comentaristas hablan de equipo. España es un equipo. Es un equipazo y además tiene jugadores como el Lamine Yamal o Nico Williams. Y los otros tienen muchas figuras, pero dicen que España es más equipo. Es posible, sí. Cucurella, ¿cómo se llama? El peludo, sí. Peludo. Bueno, ya habrá terminado el partido. Yo espero que haya ganado Argentina. Capaz que no ganó, pero espero que sí. Viste, el último comentario sobre Milei no fue, o no iba, no sé qué. Y además les dijo que eran por cábala. Unos muertos de hambre. Le dijo, ¿cómo es que dijo? Unos termos, le dijo, eran termos. Porque sacaron la bandera esa de Malvinas. En fin, espero que haya ganado Argentina. Voy por Argentina en esta final. Pero bueno, sabremos. Analicemos un poco la política. Viste que han aparecido algunas voces disonantes dentro de la coalición, ¿no? Nicolás Olivera, por ejemplo. Nicolás Olivera, incluso el propio Álvaro Delgado, ¿no? Que consideró que se comunicó mal. Se comunicó mal. Dicen también que hay opiniones, aunque no públicas, de algún otro intendente. ¿Y de la calle? El Pájaro Enciso. ¿Y de la calle Pou? No sé. ¿Cuál es la posición de la calle Pou? Yo no la sé. Ahora, yo creo que hay Tiene pinta de ser la 40 la que está agitando esto, ¿no? Sebastián da Silva, la Javier 40 García. y Bordaberry. No, la 40 es Sebastián da No, Silva, digo, Javier en García. la coalición. Sí, pero en el Partido Nacional. Yo creo que... Tiene mucha pinta de ser la 40. No digo que Martín Lema hizo, no, pero... Pero me parece que la aspiración, ¿no?, de la 40 es hacer el sector, ya lo es. La ultraderecha. La ultraderecha, además, yo no digo que vaya a disputarle la candidatura, eso está fuera del... Para mí va a ser candidato. En la interna, digo. Pero Sebastián da Silva no. No. Javier García. Javier García. No, yo creo que Sebastián da Silva va a ser candidato. Pero no tiene nada que ver. Es más potente Javier García. No creo. Creo que va a terminar más Javier García con este de Cardama. Está bien, sí, bueno, está. Yo qué sé, muchos terminan mal, igual la gente... Puede ser lo que vos decís. Yo creo que el que va a ser candidato es Sebastián da Silva. Bah. Y en la interna, no para ganar, sino para hacer fuerza. Hay dos cosas que me parece importante tener en cuenta. Primero, porque quiere, no sé, yo qué sé. La estrategia de la coalición es enfrentar a un gobierno debilitado, ¿no? Que mantiene porque mantiene intereses distintos al de este gobierno. Ahora, tácticamente puede fallar a veces, ¿no? Yo no sé si tácticamente no fallaron con esta posición sin estudiar, sin tratamiento de la ley de rendición de cuentas, aunque tiene una trampita eso también, ¿no? Es que ellos seguramente, esto es opinión mía, especularon con que Cabildo Abierto va a apoyar la rendición de cuentas. Entonces, rendición de cuentas va a haber, incluso dijeron que pensaban estudiar algunos artículos y opinar sobre algunos artículos. Ahora, si no hay rendición de cuentas, no hay artículos, ¿no? Entonces, si no se vota en general, no hay nada para discutir. Entonces, la especulación es, bueno, que haga el gasto Cabildo, ¿no? Y después nosotros, porque también, aunque yo, una cosa, ¿viste la encuesta de Factum sobre las preocupaciones de la gente? Sí. Y el planteo del Frente Amplio sobre que se oponen a combatir la pobreza infantil. Entonces, el 1% de la gente está preocupada por la pobreza infantil. La gran preocupación es la seguridad. No solo eso, también la preocupación económica. Eso. Sí, pero es en un 30, en un 40 y pico. No solo la seguridad, también la cuestión económica. Sí. Yo creo que el planteo, obviamente cuando me encuentre con alguno de los Botinelli le plantearé mi idea, ellos son los expertos, pero
Me parece que la formulación, el planteamiento, la pregunta abstracta, ¿no? ¿Cuál es el tema que le preocupa más a usted? Yo creo que la gente responde siempre el tema que le preocupa, los temas que le preocupa más Lo tienen al lado. al que le impacta. Claro. Entonces, ¿qué me impacta? Me impacta los problemas económicos, me impacta yo sé, la seguridad, me impacta, ¿no? Pero es muy difícil que alguien responda. Lo que más me preocupa es la pobreza infantil. Sí, pero Porque está bien, pero la pobreza infantil siempre es algo de otros. es una genialidad, ¿no? Es como una preocupación abstracta, es una preocupación central, creo yo, para una sociedad, pero que cuando vos lo tratás de individualizar, ¿sí? Es como siempre una abstracción. Claro, yo creo que tiene su historia todo eso también, ¿no? Acuérdate cuando... Pero por eso yo creo que es un problema de cómo está. Si vos le preguntaras a la gente cuál es el tema que más le preocupa, es una cosa. Ahora, si vos le decís, ¿cuál es el tema que más le debe preocupar a la sociedad uruguaya? Ahí empiezan a aparecer la situación de calle, la pobreza infantil. No funciona así con la pregunta para mí. Puede ser. Sí, porque si yo te pregunto cuál es el tema que más te preocupa No, a vos, pero además, no va a por ser ejemplo, la situación de calle que vos no estás en calle. Claro, pero hay cosas que hay un sector de la población que el tema de la situación de calle le molesta. Sí, ese es un sector de la población. El sector. Pero ese sector Ahora, que vos está afectado, fíjate que también hay que ver dónde se hacen las encuestas y todo eso, ¿no? ¿Cuál es la muestra, no? Porque me parece a veces que la pobreza infantil es de allá del oeste, allá lejos, ¿no? Yo creo que es como se formula, que es un tipo de pregunta que no se puede preguntar así. Puede ser que no sea el tema que más te preocupe a vos, que puede ser el principal problema del Uruguay, y eso puede ser compatible en tu cabeza. Pero yo creo que hay una serie de combinaciones sobre ese alejamiento, esas preocupaciones de los individuos. La gentrificación de la sociedad, de la ciudad, digo, también ayuda a eso. Porque vos los estás expulsando, ¿no? No quiero hablar del medio mundo, pero el medio mundo, toda la gente que se ha ido del centro, del cordón, de la Unión de la Ciudad Vieja, ¿no? Yo me acuerdo, una experiencia personal. Yo tenía un negocio ahí en Avenida Brasil, en una época. Ah, buen lugar. Sí, pero había gente pobre, había los corredores hacia adentro. En ¿Tu algunas negocio casas. era para la gente pobre? ¿Y dónde los encontré después? En algunos asentamientos. Porque todo eso lo tiran abajo. Mirá que la parte de la Avenida Brasil que yo estaba no es allá contra la Rambla, es al inicio, cerca de la Plaza Varela, ¿no? Ajá. Entonces ahí existían esos apartamentos, como hay en el cordón, yo creo que siguen habiendo. Zaguán. Los corredores. Sí, propiedad horizontal, digamos. Zaguán al fondo. Ahí está. Corredor al fondo. Entonces ahí mucha gente fue expulsada. Digo, encontré familias después y se fueron al oeste, ¿no? Entonces, en la segregación territorial también influye en la percepción de la ciudadanía, ¿no? Y hay cosas que son, como te digo, parecen de otros, ¿no? Pero volviendo al tema, yo creo que hay dos discusiones sobre esto, además. Aparte de la preocupación, que no parece tan así, pero es un problema fundamental de la sociedad, está el tema de la discusión de qué hacen los pobres con la plata que le dan las transferencias, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que hace en plena Que nuevamente. pandemia, te acuerdas que eso de la libertad responsable? Nuevamente, eso es. Mirá que es como. El hecho de que siempre que se habla de la pobreza infantil, ¿sí? Sobre todo cuando se le consulta a la gente con una encuesta, ¿sí? La gente siente que está hablando de otros y no de sí mismo, por más que el 30% de los niños tienen pobreza, ¿no? Sí, pues, Es lo que permite a la vez que la derecha organice un discurso entrador, ¿sí? Para establecer trazabilidad, casi que sospecha sobre en qué se gastarán la plata. Porque siempre es otro, siempre estás hablando de una especie de Pues, sujeto una que no genialidad. es que no sos vos. Entonces la gente dice, ah, sí, mucha gente, ¿no? Sí, le van a dar plata
asegúrate que la gasten en cosas para los niños y no que se compren. Porque siempre hay como una suspicacia, hay como una mirada Bueno, ¿te acordás cuando persecutoria de yo esa leía de historia? ¿Te acordás? Digo, leía historia. Las poblaciones más pobres. Que leía de historia cuando a las 8 horas, ¿qué decían los empresarios? Se van a dedicar a emborracharse el resto no trabajan, las 4 horas que no trabajan, o las 5 Claro, horas. la mirada siempre es una mirada suspicaz sobre los pobres. Se es muy inquisitivo con los pobres y no con los ricos. Por ejemplo, ¿qué pasa a este gobierno también? Ojo, ¿cómo se usan las exoneraciones tributarias que hacemos a las grandes empresas? ¿Controlamos cómo se gastan? ¿O exoneramos y bajamos? Por ejemplo, viste que el IRAE tiene 25%. ¿Para qué te pensás que quieren las grandes empresas de exoneraciones? Para mejorar rentabilidad. Para mejorar rentabilidad. Entonces, digo, por ejemplo, este caso, déjame explicarte. El IDIC, antes que era el impuesto a la renta de la industria y comercio, era de 30%. Con la reforma tributaria pasó al 25%. Con un adicional que era que si vos no invertís plata, ¿no? Pagás 7% más. Es decir, que iba a ser mayor. Ahora, ¿qué hacen muchas empresas? Yo compro lámparas LED o una computadora y ya estoy invirtiendo en la empresa. Entonces, mi idea va a ser del 25%. Eso en esas cosas. Pero, por ejemplo, ¿cómo se controla la calidad del trabajo? ¿Cómo la rama, digamos, de la industria, la inversión extranjera directa que vos le sacaste el IVA, el IRAE, el patrimonio, todo, y le dejaste solo aporte a la seguridad social? ¿No? ¿Quién controla eso? ¿No? Yo creo que cuando vos le haces que este tema ya estuvo. ¿Vos te acordás? Ya estuvo del PANES. ¿Te acordás que Tabaré incluso hizo un acto? Creo que fue en el 18, y donde dijo, y si la gente, en ese momento no era plata para los niños, no era una asignación, era para la gente. Si se compra a alguien un vino, bueno, la gente tiene derecho también al esparcimiento, ¿verdad? Sí, yo pero creo que esta búsqueda es como una especie de higienismo social, sí, de tratar de controlar es una actitud asquerosa, es una actitud que yo repudio mucho, esa especie de persecución, trazar a los pobres. Claro, pero hay otra cosa más. Como si tuvieses que calificar la compra. Hay otra cosa más. Suponete a esa gente que se compra un celular, ¿no? Porque la gente quiere estar incluida, además. No ¿Está mal comprarse un celular? No, es una forma de estar incluido. ¿No? Jamás se lo comprarán en un mes, porque después esto es todos los meses. Claro, pero yo estoy diciendo cómo la cosa sería. Yo me acuerdo siempre de porque soy viejo, de Perciavale, un monólogo que decía: los pobres gastan la plata en fideos, en cosas horribles. Decían, por ejemplo, toman el 169 y son capaces de ir con gallinas arriba. Era todo así. Es que no podías salir de ese círculo de que comprar los peores fideos, la peor cosa. Si se le ocurría comprar un kilo de carne o una botella de vino o una Coca-Cola, como decís vos, era un escándalo, ¿no? No, bueno, eso es bien una actitud de clasista. Clasista y de aporofobia. Y de aporofobia. Lo que lamento yo es que estoy seguro que ese tipo de discurso tiene una cierta receptividad. Tiene una receptividad importante en la sociedad. Porque hay una posición, hay algo hay una mirada. Dan plata a los pichis. Hay una mirada contra la gente que tiene menos. Y la verdad. Bueno, pero también porque hay un debate que no se da, que también es que el debate de la izquierda siempre fue la solidaridad, la igualdad, ¿no?, de oportunidades. Y acá aparece ¿cómo se llama este estilo yankee? Self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Entonces acá es la meritocracia. Vos sos pobre porque no hiciste lo que tenías que hacer, ¿no?
Entonces me parece que eso es una cosa que es un dominante del pensamiento hegemónico, pero que persiste, que no ha sido combatido con firmeza, ¿no? Sí. Entonces eso genera estos sentimientos. Y la prédica de la derecha, que es esa, ¿no? Es los pobres gastan la plata mal, ¿no? Entonces hay que disminuir las es lo que decía que decía en la calle Pau, ¿no? No hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar, ¿no? Una frase hecha de esas. Sí. Poppy, hacemos un corte y seguimos acá en el Café con Poppy, en Legítima Defensa Segunda Dosis. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afiliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. Estimados amigos de la comunidad de Caras y Caretas, hoy le traemos una gran noticia. Tarde de fútbol es mundial. Estaremos en todas las sedes, todos los partidos, seguiremos a Uruguay y les vamos a contar minuto a minuto lo que pasa en el campeonato del mundo. Todos los días pone Tarde de Fútbol. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Les tengo que recordar que hasta hoy, así que todavía en esta noche podés meterte en polanco.uy, tenés esos beneficios de temporada, de cambio de temporada, hasta el 40%. Si antes en agosto se adelantaron. Bueno, no sé, a mí me mandaron, capaz que no es hasta hoy solo. Tenés los beneficios de temporada en polanco.uy. Y tenés los diferentes locales, ¿no? Pero vos andá a la página polanco.uy. No te quiero decir solo los locales, que ya sabes que tienen varios, en Montevideo, en Durazno, en Florida, porque tengo la sensación de que el viernes dije que tenías hasta 40% off, y no sé si era hasta este domingo. No me acuerdo eso. Pero eso vas a la página Polanco.uy y te dice si es hasta el domingo. Y entonces aprovechá, porque imagínate que ahora van a ser muchos días de lluvia y cosas, ¿eh? Sí, pero además estamos recién a mitad de julio, ¿no? Sí, estamos recién a mitad de julio, ¿sí? Dice sale, 40% off. Pero antes se decía liquidación, ¿no? Ahora se dice sale. Ahí está, ya está. Me haces el cambio de temporada. Con Scotia tenés eso, pero tenés también, en fin. Yo te digo, mira que tiene ropa linda Polanco, ¿eh? Tiene ropa linda Polanco. Bueno, Poppy, sigamos charlando de otras cosas. Este tema que me estabas planteando de los niños, de la pobreza infantil, está en el marco de la rendición de cuentas donde la coalición no va a votar en general siquiera, no quiere ni que entre el proyecto.
Claro, puede ser eso, que sea porque dicen, bueno, los agarramos a este gobierno del Frente Amplio, que van 15 meses. ¿Cuántos van? ¿15 meses? Estamos en julio. Van 16 meses. 16 meses. 16 meses y ahora salió la encuesta de equipos consultores, por ejemplo. Y otra que le da 26% de aprobación, 53% de desaprobación. ¿Viste que la desaprobación que da equipos consultores es mayor en Montevideo que en el interior? Sí. Esa es rara. Es rara, pero además refleja, yo creo que refleja malestar de Militancia del Frente Amplista. militancia, del núcleo duro, ¿no? Más allá de que, pues además el tema del núcleo duro no es su cantidad, que es bastante. Siempre decían que los votantes duros del frente son 300.000, los duros. O más. Sino cómo influyen en la sociedad. Votantes duros, yo creo que hay mucho más. Deben ser como 700.000. Bueno, pero esa gente cuando se pone a militar. Militante, capaz que la mitad de eso, 350. Por eso te digo, eso es lo que te cambia a una realidad. Son los que te juntaron las firmas contra la LUC, son los que... No es a través de los medios que vos ganás gente. No. Ahora, yo creo que esa disconformidad, mirá lo que te voy a decir, una sociología, y un poco lo estabas diciendo vos, pero que esa disconformidad sea mayor en Montevideo que en el interior, significa eso. Es más politizado. Es más politizado. Es una disconformidad de los frente amplistas, ¿sabes? Sí, ahora te digo una cosa. Vos fíjate que... No solo, ¿no? No solo, pero además, lo que yo te decía la vez pasada, dos disconformidades tiene el gobierno, ¿no? Sí, por lo menos. Los sectores que votaron a la coalición y los sectores que votaron al frente. Que de repente son por cosas distintas, aunque pueden confluir en algunos factores económicos, ¿no? Pero yo me imagino que mucha gente conservadora, el tema de la seguridad como una cosa así, que lo que es. Eso es el gobierno. El gobierno, estoy hablando del gobierno. Dije frente, no del gobierno. No, podrías haber dicho el presidente. Yo creo que está metido también el tema de la probidad del presidente. Hay gente que cuestiona por el tema. Lo que pasa es que yo escuchaba el otro día, no sé, hay gente que decía, no, pero hay una campaña contra el presidente. Pero yo tengo una cosa, si vos tenés el presidente ayuda con sus errores también, ¿no? Pero vos decís, si hay una descuento me tiro de cabeza. Si vos decís, voy a estudiar el fenómeno Bukele. Si vos decís, nos pasamos al mambo con el adhesivo. O mandamos a un delegado de la voy de a poco, ¿no? Y después si vos decís, la izquierda nunca se preocupó de la seguridad, sino que hablaba de convivencia, ¿no? Después te subís a un portaaviones, que hasta Botana dijo que él no hubiera subido, ¿no? Porque estaban en guerra. Después viene Cast acá y vos decís que estarías dispuesto a firmar el compromiso de seguridad regional, ¿no? Que es una especie de sucursal del escudo de las Américas. Después mandás un diplomático, aunque sea de segundo orden, a una reunión que Marco Rubio cita para hablar contra la izquierda y contra volver a traer el fantasma del comunismo, de la ultraizquierda, del terrorismo, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Y además en medio del camino decís que te olvidaste de pagar la contribución inmobiliaria, que te olvidaste de tal cosa, va generando una actitud que facilita los golpes al presidente, que no está bueno. Obviamente que no está bueno que la imagen del presidente se deteriore, pero bueno. Esta semana trascendió que el presidente hablaba muy frecuentemente con la calle Pou. Bueno, pues también hay otra cosa que... Porque es como que tienen comunicación justamente por esta... Bien, yo qué sé, es normal que hablen, yo te digo, pero lo que te digo es que yo te decía cuál es la estrategia de la oposición, pero hay una cosa que me parece que conceptualmente es un error. Yo no puedo decir
que Uruguay importa la unidad nacional sin olvidarnos los intereses contrapuestos que hay en la sociedad y que hay conflicto en la sociedad. Yo no puedo decir que hay una acumulación positiva cuando esa acumulación positiva en el gobierno de la calle Pou te llevó a sacar los delegados docentes de los consejos concentrados y una serie de cosas más que están en la LUC, que estaban en la LUC, están en la LUC. No puedo decir, no puedo hablar a favor de la alternancia cuando pienso que son dos modelos de país diferentes. Entonces, si vos eso lo diluís y lo licuás, y decís que maravilloso que es Uruguay, somos todos iguales, tenemos diferencias, yo qué sé, de carácter, ¿no? También vas desalentando. Además, hay otro aspecto que me parece importante de encontrar. Digo, hablando de una perspectiva de izquierda, ¿no? Vos me decís, no, la situación económica no permite más cosas porque el país está en una situación muy grave y el mundo está horrible. Ahora yo te pregunto, ¿en qué situación del mundo hubo cambios profundos que no significaran crisis, guerras o cosas por el estilo? ¿Dónde se pasó de una sociedad, digamos, un ejemplo disparatado de repente, como la sueca a una sociedad distinta, de cambios estructurales? No vivían en Suecia los revolucionarios rusos, los revolucionarios franceses, los revolucionarios cubanos, yo qué sé, el Frente Amplio que ganó en el 2004. ¿Cuál era la sociedad del 2004 en Uruguay? Un desastre. Pero además, los cambios que siguieron en Uruguay, por ejemplo, algunas reformas fundamentales siguieron en plenas guerras mundiales con yo qué sé, la ley de 8 horas en el 15 fue, ¿no? Plena guerra mundial. La creación de la UTE fue en el 12. La creación de ANCAP fue en el 31, después del 29, de la crisis del 29 y en la preguerra. Los consejos, las cosas que cambiaron la vida del país. Los consejos se crearon en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces, no puedes vos decir que no estoy imposibilitado de hacer cambio porque el mundo es hostil. El mundo siempre fue hostil a las ideas avanzadas. Nunca fue beneficioso o de bonanza con las ideas avanzadas y de cambio. Nunca. Siempre fue hostil. Y hay que saberlo eso. Yo creo que hay en parte del progresismo hay un miedo al conflicto, cuando el conflicto es parte de la democracia, el conflicto entre determinados cánones, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso me parece que es lo que le está faltando al gobierno. Creo que al gobierno le falta un relato que explique las cosas que está haciendo en función de una perspectiva distinta que darle 2.500 pesos a los escolares, ¿no? Que explique hacia dónde quiere ir, hacia dónde va y cuáles son los factores estructurales que hay que resolver más allá de las cosas que estamos resolviendo con las transferencias. También creo que le falta un relato a la oposición, que no la ha construido del todo. Porque vos fíjate, la oposición, la ultraderecha siempre accedió a puestos de gobierno sobre base de un relato. Milei, la motosierra, terminar con el Estado. ¿Te acuerdas todo lo que decía? Lo mismo, Cast, ¿cómo se llama del colombiano? Que se va a tomar el mando en un cuartel, ¿no? De la Estrella, ¿cómo es? Abelardo de la Espriella. De la Espriella, ¿no? Entonces, yo creo que esas son cosas también que hay gente que la visualiza y ve que no alcanza con explicar que tenemos un déficit fiscal grande, que el mundo es hostil, que yo qué sé. Pero estaba escuchando los informes. ¿Sabes cuánto está pagando la tonelada, el kilo de carne del nudillo? $5.60. Es un buen precio. Que si la tonelada de carne estaba más de... Ahora, ¿qué pasa? Ese modelo es excluyente. El modelo de agroexportador es excluyente, ¿no? Entonces, si vos querés resolver el tema de la pobreza infantil y toda la pobreza, tenés que ir a un modelo más abarcativo, ¿no? No puedes centrarte exclusivamente en la exportación de commodities o de carne cortada. Entonces estaba pensando una cosa, una digresión te hago, que la mayor invención de tema de carne en Uruguay fueron a principios del siglo XX. El extracto de carne y el corned beef, ¿no? Que es carne procesada. Y el extracto de carne también, ¿no? Y fueron inventos que se hicieron en Uruguay. No sé si venían de Alemania con Liebig, pero se hicieron acá en Uruguay, ¿no?
Popi, viste que le pregunté ahora a Fernando Pereira por el tema este de la reunión de Marco Rubio y la presencia de un diplomático de segundo nivel, como decís vos. Ahora, ¿qué tan importante te parece eso? Es un gesto, yo creo que es un gesto negativo, que es continuidad del casi lamentarse que no nos hubiera invitado al Escudo de las Américas, ¿no? De lo que conversó con Cast, ¿no? Y del portaaviones. Y de no pronunciarse, no firmar aquellas declaraciones de España que firmaron España, Colombia y Brasil sobre Cuba, tal lo del genocidio en Gaza, que no se dice. Es decir, hay una serie de aspectos que van marcando una política internacional muy complaciente con Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso, porque vos tenés que saber, saber decir no en algunas oportunidades, ¿no? Pero además, saber que con eso estás irritando a tus votantes, ¿no? A gran parte de tus votantes. Porque, ¿qué le vas a explicar cuando está la bandera puesta ahí? Que fuiste a escuchar, ¿y por qué fuiste a escuchar? ¿Qué tenías que escuchar ahí? ¿No? ¿Qué ibas a aprender de lo que estaba hablando Marco Rubio? ¿No? Entonces me parece que ¿qué apunte sacaste para enriquecer la política internacional de Uruguay? Ninguno. Entonces, el hecho de ir ya es un hecho negativo. ¿Y por qué fueron? Porque están en esa lógica de no enemistarse con... que además tiene sus bemoles también. Acuérdate que no sé qué pasó con... Creo que sigue vigente que a Uruguay no le dan visas para trabajo, ¿no? Puede ser, sí. ¿Y qué pasó con el 12,5% de aranceles que le puso Estados Unidos a Uruguay? Que ahora le puso 25 a Brasil, ¿no? Ahora está de vivo Trump, porque le puso 25 a cosas, pero no a la carne, no al café, no a partes de aviones, no a las tierras raras, todas esas cosas que a él le sirven, ¿no? Pero supuestamente jodan la economía brasilera, ¿no? Esta rendición de cuentas, déjame volverte al tema de la rendición, porque yo creo que hay una gran inconformidad de parte de los Frente Amplistas. Creo que esa inconformidad tiene muchas causas, pero sin duda una es la política exterior, más allá de lo que la actitud del presidente y todo eso. Pero creo que hay una lectura que hace el Frente Amplio, o por lo menos los sectores, o por lo menos dirigentes, gente influyente del Frente Amplio, de bueno, o hacemos algo, o esto no tiene piso, de cierto modo. Y entonces creo que eso se reflejó en la rendición de cuentas que se envió. Sí. Que no es la rendición de cuentas que hace un mes pensábamos que podían llegar a estar enviando. Gasto cero, claro. Seguro. Y ni siquiera es la de reasignación. ¿Te acordás? Hubo gasto cero, reasignación y ahora esta, ¿verdad? La reasignación más incremento. Ahora es reasignación más incremento. Porque esta de la reasignación se quiso convencer de que no era gasto cero porque venía con el incremento. No, pero es una trampa. Pero ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, lo que creo es que hay una decisión de decir, bueno, tenemos que pasar a la ofensiva. Tenemos que hacer ofensiva porque la gente está... No es que la gente demanda, es que tampoco estamos yendo a la velocidad que hay que ir. ¿Te parece que eso que estoy diciendo es una lectura? No, pero además tiene que ver... Capaz que no lo ves así. No, yo creo que hay dos cosas que me preocupan, ¿no? Una que frente a este descontento que aparece en las encuestas, el gobierno toma dos iniciativas. Una, que me parece que está en la transferencia, todas esas cosas que vos sabés que yo pienso que eso no es cambios estructurales, pero hay cosas positivas como el 3%, por ejemplo, para las compras de las cooperativas, eliminar el IVA en la compra de las cooperativas, no el 3%, ¿no? Después, hay otra señal que me parece que es
Es la señal de los tanques, las tanquetas en los barrios. Que vos me podés decir, bueno, está, pero no son los militares. Pero por algo se empieza, ¿no? ¿Y qué quiere decir tanquetas en los barrios? Porque yo te digo, vos no evitás. Una vez Negro dijo una cosa que yo creo que la repito y creo que estoy de acuerdo, que es, hay que hacer mucho más trabajo de inteligencia y mucho más presencia del Estado en muchas cosas. Porque además el tema de la seguridad no se resuelve en 5 años, eso es clarísimo. No lo resolvió el gobierno anterior, no lo va a resolver este, hay que encaminarse a resolverlo, ¿no? Y no es la guerra contra el narco, como ha sucedido en otros países, porque la experiencia mundial demuestra que eso no funciona, genera cada vez más violencia, ¿no? Hay un ejemplo que yo no sé bien, pero habría que preguntarle a alguien que es el ejemplo de Medellín, cómo hicieron en Medellín, ¿no? Después de Pablo Escobar, el desembarco que hubo. Porque vos fíjate, una vez, no sé, fue en Macondo, que un experto que ustedes llevaron dijo, hay que disputarle la base social al narco. ¿Mm? Y es eso, el combate a la delincuencia. Disputarle la base social al crimen organizado, no solo al narco. Porque si vos no tenés trabajo, o si el trabajo no te da la misma plata que te da el crimen organizado, no hay forma de salir. Porque además hay cambios de valores culturales. Me contaba hace años una trabajadora social que trabajaba en esos barrios que los muchachos decían, si llego a los 30 años con vida, tengo suerte, ¿no? Metidas en eso. ¿Viste? La lógica es de los crímenes, los homicidios son a mucha gente joven, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece, eso es lo que hay que combatir. Y la señal esa, creo que fue una señal hacia la derecha, así, ponemos la tanqueta. Incluso vi algún posteo en redes sociales que decían, bueno, sacamos una bandera a la derecha. Y capaz que hay gente que cree eso. Sí. ¿No? Pupi, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Nos vemos entonces el próximo domingo. El próximo domingo. Y nosotros mañana en Legítima Mañana. Soy Leandro Lille, esto fue Legítima Defensa Segunda Dosis. Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca, sacate el antifaz, te quiero conocer, un solo por el